Hoy quería analizar una película de terror que en su día a muchos les flipó, pero que a mí me parece una auténtica mierdaca sobrevalorada. Hablo de It Follows. No voy a negar que la película empieza bastante bien, una tía aterrada, huyendo de algo que ni los otros personajes ni los espectadores somos capaces de ver. La muchacha coge un coche, se planta en una playa y a la mañana siguiente aparece asesinada de una forma terrible. Da miedo, sí, pero tras esta escena inicial todo es cuesta abajo. La película nos presenta a los protagonistas, Jay, Paul, Yara y Kelly, un grupo de adolescentes que tiene por costumbre ver películas de terror en blanco y negro y leer a Dostoyevsky en una concha mientras se tiran pedos. Uy, se me ha escapado. Paul actúa raruno, tanto que saluda a Jay en mitad de una conversación sin venir a cuento. Luego al fondo hay una mujer bebiendo vino en plan decadente. ¿Qué cojones? Suponemos que es la madre, pero vamos, la mujer ni se inmuta ni nadie le saluda. Está de adorno. Jay tiene una cita con un tío llamado Hugh. Él la invita al cine y todo parece muy bonito, pero en cuanto él le dice que mira a una chica de amarillo que ella no ve, todo se pone tenso y Hugh decide llevarse la cita a otra parte, a un restaurante concretamente. Al día siguiente le cuenta a su hermana Kelly que la cita ha sido rara, pero vuelve a quedar con Hugh un par de días después y aquí empieza la locura. Ambos tienen sexo en un coche y de pronto Hugh decide sedarla y atarla dentro de una fábrica abandonada. Aquí le explica la premisa de la película. Se trata de una maldición que se pasa mediante el sexo. Hay un fantasma visible solo para aquellos que estén malditos, que puede tomar la apariencia de cualquier persona y seguirá a la última persona maldita a paso lento pero constante hasta que la mata. Después irá por el siguiente de la lista y así hasta el infinito. Tras explicarle el asunto, Hugh deja a Jay en su casa. ¡Buena suerte, me piro! La chica se queda flipando, normal. Desde luego la premisa es original, el problema son los personajes y el puto desarrollo. Si Hugh está siendo acosado por esta entidad de forma constante, ¿en serio tienes tiempo de alquilar casas con nombres falsos y quedar con Jay durante varias noches no consecutivas? ¿Y por qué coño la lleva al cine? Si hay alguien persiguiéndote constantemente, no es una buena idea estar parados a oscuras en sitios cerrados, y eso Hugh lo sabe perfectamente. También faltan muchos datos en todo esto de la maldición. ¿Se transmite la maldición si follas con preservativo? ¿Con sexo anal u oral? ¿Por qué Hugh no usó la vía fácil y se acostó con varias prostitutas? Al menos ganaría algo de tiempo y no levantaría toda la atención de la policía, porque como te metan en la cárcel, ahí sí que estás jodido. Estando en el colegio, Jay empieza a ver que una vieja le persigue por todas partes. El fantasma de la maldición. Se acojona, como es previsible. Me pregunto qué pasaría si te matasen delante de mucha gente, o delante de la policía, o delante de las cámaras. ¿El fantasma seguiría actuando a pesar de llamar muchísimo la atención y hacerse viral y acabar saliendo en un vídeo de Dross, por ejemplo? ¡Ey, Dross! ¡Incita a los niños a tomar alcohol! Pene por la boca. Viendo el panorama, sus amigos deciden pasar toda la noche cuidando de ella. Paul el primero, ya que está enchochado, y los demás hacen chistes al respecto. Hablan de cosas que no importan a nadie, y de pronto alguien rompe el cristal de una ventana. Jay ve a una chica siniestra ir hacia ella. Huye. Después se ha transformado en un grandullón, y todos se piran. La escena es tensa, pero a la vez tiene cierto aire cómico. No puedo dejar de pensar en lo absurdo que es que un tío de 2 metros y algo te persiga con una calma sobrehumana por haber echado un polvo. Y la protagonista es genial. Huye del monstruo, pero decide pararse en el columpio de un parque. La pobre tiene mucho que asumir. Sus amigos dan con ella y también su vecino, Greg. Juntos emprenden un viaje para buscar al tal Hugh y pedirle explicaciones. Pero, ¿esta gente tiene padres? ¿Familia? ¿Otros amigos? Ninguno se plantea absolutamente nada de lo que está ocurriendo, ni intentan hacer entrar en razón a su amiga. Simplemente siguen a Jay por todas partes sin hacer preguntas. ¿Por qué? Pues porque son personajes indie y los personajes indies no hacen esas cosas. No hablan mucho, pero transmiten sentimientos con silencios y miradas. ¡Claro, claro! Llegan a la casa de Hugh, la que alquiló con un nombre falso, y ven que está llena de mierda. El tipo vivía allí poniendo trampas en las ventanas, durmiendo en la guardilla haciéndose pajotes y almacenando pastillacas, que luego cuando se marcha no las recoge, con lo caras que serían. Y yo me pregunto, ¿cómo mierda sabía Jay la dirección? Se da a entender como que Hugh se lo dijo en algún momento, pero ¿por qué le daría la dirección de su casa secreta y destartalada? No tendría demasiado sentido. También se deja una foto que es la clave para encontrarle, ya que tiene el nombre de su colegio. ¿Y la policía no ha registrado el lugar? Con esa foto podrían haber dado con él y meterle en la cárcel. Vaya incompetentes. Y al final logran dar con Hugh, o mejor dicho, Jeff. Encuentran su casa y muy amablemente, como si fueran amigos de toda la vida, se sientan en el jardín y les empieza a contar movidas. Pero vamos a ver, gente, este tío te durmió con cloroformo.
enfermo, te ató a una silla, te dejó tirada enfrente de tu casa y te condenó a una agonía en forma de maldición de por vida. ¿Me estás contando que tú y tus amigos os vais a sentar a su alrededor para escuchar sus gilipolleces? ¿Y por qué Jay no para de jugar toda la puta película con hierbitas? ¿Y qué ganamos con esta escena? Nada, joder, absolutamente nada, porque el puto Jeff no les cuenta nada nuevo. Greg les lleva a su casita de campo junto a un lago, porque estar sexualmente maldita no implica no poder disfrutar de unas buenas vacaciones. Me pregunto qué pasaría si la chica viajase a Europa, por ejemplo. ¿Cómo llegaría la maldición hasta ella? ¿El fantasma se colaría en un barco, en un avión y esperaría sentada a llegar a su destino? ¿Iría nadando? ¿Y si una de las víctimas fuese un astronauta que justo viaja al espacio? Ahí el asunto está complicado. Los protas están pasando una agradable tarde en la playa cuando de pronto pasa esto. El fantasma agarra a Jay del pelo y trata de hacerle cosas malas. Paul golpea al invisible fantasma con una silla y le lanza por los aires. Parece que los disparos le hacen algo de pupa, pero no mucho. ¿Y por qué hace un agujero en la puerta del cobertizo y espera un minuto para entrar? ¿Por qué gruñe a la chica? ¿Por qué no para de cambiar de forma? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué es exactamente lo que te hace? ¿Te rompe las piernas como la chica del principio? ¿Quién se cree que es? ¿De la mafia siciliana? ¿Por qué hace eso? ¿Cómo empezó todo? ¿Quién es el paciente cero? Si muere el paciente cero, ¿se acabaría la maldición? Joder, es que hay muchas preguntas lógicas que se deberían hacer los personajes, pero por algún motivo deciden ignorarlas y centrarse en diálogos estúpidos que no aportan una mierda. Tras el enfrentamiento, Jay roba el coche de Greg, abandonando a todos sus amigos. Tiene un accidente de mierda y acaba inconsciente en un hospital. Si el accidente ha ocurrido a unos pocos metros de donde estaban, entre que llega una ambulancia y las horas que habrá estado desmayada, ¿cómo la maldición no la ha matado ya? Toda esta parte es completamente ilógica. Y otra cosa absurda es que Jay y Greg empiezan a follar a saco en la sala del hospital. ¿Lo hace por amor o para pasarle la maldición al tío? Desde luego no es mala idea, porque él no está en una cama de hospital y tiene más fácil lo de escapar, pero ¿cómo mierda han llegado a eso? Me hubiese encantado ver la conversación. Jay, si quieres sobrevivir, tenemos que chingar. Estoy dispuesto a sacrificarme. Ah, pues vale. Al final es un error porque viene la maldición y le deja seco a chochonazos. Pero eso no coincide con el modus operandi de la primera víctima. Aquí parece absorber la vida a través de un folleteo instantáneo, mientras que la chica del principio estaba destrozada. Y en el segundo ataque la maldición se limitó a coger a Jay del pelo. Y joder, otra vez tenemos a la protagonista huyendo en coche. Esta película se repite más que el ajo. La chica quiere quitarse la maldición de encima. Al final Jay se tira a los 3 tipos del bote, les condena a muerte para ganar tiempo o al final decide pasar del tema. Estaría bien saber qué decisión toma, pero no, como la peli es indie, decide que lo mejor es que el espectador se lo imagine. Después de eso, todo parece volver a la normalidad. No sabemos qué cojones está investigando la policía, aquí nadie hace nada, esto parece la vida real. Paul decide que ha llegado el momento de proteger a su amada y propone echarle un kiki. Ella le rechaza y decide entender una trampa al monstruo en una piscina municipal. Me encanta cuando se están yendo y aparece el fantasma subido en el tejado. ¿Qué mierda pinta ahí parado? ¿Tiene algún sentido? Ninguno, por supuesto. Bienvenidos a It Follows, o mejor dicho, It Waits. Una vez en la piscina, plantan mogollón de aparatos eléctricos en el borde para intentar electrocutar al espectro, porque al parecer piensan que eso podría funcionar. Jay se mete en el agua a esperar a que aparezca. Como la maldición tarde en llegar tanto como en el hospital, se va a quedar como una pasa. Afortunadamente, para hacer más entretenida la espera, la amiga tiene a Dostoyevsky, que siempre ayuda. Y entonces el fantasma aparece con la forma del que suponemos es su difunto padre, y empieza a arrojar los objetos a Jay para intentar matarla a golpes y calambres. Pero vamos a ver, ¿no se supone que matabas a polvazos? No tiene puta lógica. ¿Y cómo es que Paul tiene la pistola de Greg? Y el chaval es que es cortísimo, intenta disparar al fantasma y acaba acertando a Yar en una pierna. Hay que ser gilipollas, podría haberla matado. ¿Y por qué el espectro sangra? ¿Cómo es que es físico y no etéreo? ¿Qué es lo que le hace ser invisible? ¿Por qué no en vez de una manta le tiran pintura por encima y le conducen hasta una jaula? O a un centro científico o algún sitio lleno de gente armada. Parece que solo los disparos en la cabeza le hacen algo de daño. Es como un jefe final de videojuego. ¿Cuántos headshots hacen falta para acabar con él? Parece que 3 o 4. Al final parece que la maldición ha acabado ya que el espíritu se diluye en sangre o alguna mierda. Lo que sigue también es rarísimo porque Yara tiene una herida de bala causada por Paul con el arma de Greg, quien apareció muerto días atrás. Pero a nadie, ni a los médicos ni a la policía, parece importarles una mierda. Como ya digo, todo vuelve a la normalidad y Paul consigue su objetivo, tirarse a Jay. Pero salir de la friendzone tiene un precio, porque gente, esto parece no haber acabado. Recurso fácil, el del final ambiguamente abierto para generar tensión. No me esperaba otra cosa, que les den por culo, fin. Si te gusta el cine, el mundo del guión y echarte unas risas con los fallos argumentales más absurdos, no dudes en suscribirte. Y si te gusta la historia bien contada, te recomiendo visitar mi otro canal, pero eso es otra historia.